Bueno, mientras tanto me voy presentando. Mi nombre es Luis Arce. Me acompaña también David. Ambos somos de Picovirra, empresa en Costa Rica. Está dando la presentación el día de hoy. Eh, Nosotros nos especializamos en bebidas en general y pues ahora, junto con la ayuda de Fermentis, también para productores de café. Sin mucho más, ahí le doy el paso tal vez a Napoleón y que él cuente. Y si alguno de los compañeros del café quiere hablar un momentito, nada más me escriben por el chat o hablan en cualquier momento, ¿ok? Agradecerle Ok, más bien al café por esta oportunidad. bueno, perfecto, Luis, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos también y gracias a iCafé por organizar esta presentación en línea. Sabemos que a veces es complicada por los tiempos, andamos todos corriendo, pero creo que en este caso es una muy buena alternativa para ganarle al tiempo y poder aprovechar estas oportunidades en el mundo de fermentaciones de café que están yendo muy rápido. Una cosa que tiene muy diferente, bueno, que tiene el café, que se parece al vino, es que son negocios que tienen temporadas en general, entonces hay que irse preparando. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Napoleón Bonyo Ochoa, yo trabajo para Fermentis desde hace 15 años, soy ingeniero bioquímico y bueno, ya antes de eso trabajé en otra empresa donde hacemos fermentaciones también. Entonces, si quieren, podemos decir que tengo unos 17 años, 18 años de experiencia en fermentaciones, con toda la sinceridad del mundo que les digo que Fermentis tiene apenas 2 años que empezamos este proyecto de café, pero para mí ha sido muy natural el empezar a tener todos estos aprendizajes en café. Claro que no les vamos a enseñar a hacer café a ustedes, pero sí queremos presentarles unas herramientas que la verdad que a mí me han parecido bastante interesantes y con toda la gente que hemos generado experiencias ha sido bastante interesante para que ustedes tengan una alternativa más para perfilar sus cafés. En la presentación del día de hoy, bueno, no queremos, es un mundo nuevo, relativamente nuevo, esto de la fermentación del café, y no creo que logremos responder todas las preguntas que tengamos al respecto porque es demasiado, pero aún así, por favor, no dejen de hacerlas. Si tienen una pregunta relacionada con fermentaciones o con café, vamos a tratar de responderlas con mucho gusto. Bueno, platicar un poquito de los básicos en fermentación en café, el rango, el portafolio de productos que estamos presentando el día de hoy y algunas recomendaciones para pruebas potenciales que ustedes pueden hacer acá. Fermentis es una unidad de negocios que pertenece a un grupo francés que es Les Safre, que en el 2023, o sea, bueno, al día de hoy tenemos ya, el grupo tiene 172 años. Ocupamos actualizar esta diapositiva, pero obviamente los números se han cambiado para bien, para mejorar. Es un grupo industrial con bastante presencia a nivel mundial. Y bueno, Fermentis es una unidad de negocios dentro de su división eh, de lo que le llaman el Taste and Pleasure. Aquí estamos nosotros, Fermentis. Y el grupo Lesafre tiene su principal actividad en la parte de panificación, pero también tiene otras actividades como alimentación animal, tratamientos foliares, que podría ser el caso del café en su momento, producción de compuestos de fermentación, compuestos biocombustibles, por ejemplo, u otros compuestos químicos avanzados, también saborizantes en alimentos, productos farmacéuticos, etcétera. Caso de Fermentis, estamos en la parte de fermentación de éramos, digamos, hasta antes del 2025, fermentación de bebidas principalmente, fermentación alcohólica de bebidas, y con el paso del tiempo nos hemos transformado a hacer ya eh, fermentación de alimentos, es decir, no solamente la producción de alcohol, sino la producción de una serie de compuestos químicos, sabores, aromas, como sería el caso del café, por ejemplo.
Fermentis tiene unas oficinas en el norte de Francia, en Lille, la ciudad de Lille de Francia, que es una ciudad industrial, eh, que es algo bien importante para nosotros. Le Safre también tiene un campus de aparte, unas instalaciones bastante impresionantes. Ojalá algún día tengan la oportunidad de estar por allá. Con mucho gusto los invitamos. Con tecnología de punta, se hacen desarrollos, digamos, en tecnología no solo de productos, sino en toda esta parte de producción, de manufactura de levaduras, de manufactura de procesos para poder purificar, digamos, concentrar todo este tipo de componentes que son parte de un microorganismo, de un organismo vivo, se tiene allá y se desarrolla. Entonces, esa es una de las fortalezas, un grupo industrial bastante sólido que logra generar innovaciones constantes. Y el campo de Fermentis también es un lugar bastante interesante, no solamente desde el punto de vista de la fermentación de bebidas, sino en general buena parte de la investigación de Fermentis, comunidad de negocios, se hace en estas oficinas. Y algo bien interesante que Fermentis tiene la fachada, digamos, es parte de una destilería de Ginebra que fue parte del grupo Lesafre allá hace bastantes años y se conservó, digamos, de alguna manera esta fachada. Esa destilería también después se convirtió en una maltería y entonces dentro del edificio este nuevo tenemos los conos, los hilos de los granos. Entonces es bastante interesante de visitar. Bueno, y hablando en la parte de fermentación de café, eh, yo en estos año y medio, 2 años que tenemos desarrollando este nuevo portafolio, me he encontrado que hay muchas similitudes, pero también que existe un desarrollo de conocimiento muy particular que se parece, ¿no? Pero digamos, muy particular en cada una de las regiones. Por ejemplo, la gente de Costa Rica puede hacer una cosa, en Panamá tienen otras innovaciones, en Colombia, en Brasil. O sea, cada quien está de alguna manera buscando su camino para poder entender de la mejor manera lo que es la fermentación del café. Y hay muchos términos, digamos, muchos conceptos que se parecen mucho, por ahí cambian algunas cosas, pero digamos que se está tratando de generar el conocimiento de todo lo que es fermentación de café, como en su momento fue la fermentación de uva, como en su momento fue la producción de cerveza, como en su momento fue la producción de algunos destilados, ¿no? Y prácticas de proceso que van a quedarse y van a seguir así por los tiempos de los tiempos y otros lugares, digamos, que se abrirán un poquito más para tener algo más tecnológicamente avanzado. En el caso de nosotros, somos una pequeña parte de este rompecabezas. No venimos a querer cambiar que la gente cambie sus prácticas, pero sí mostrarle que hay diferentes maneras y hay opciones para trabajar. Bueno, hablando de la fermentación del café, bueno, la fermentación es un proceso natural que ocurre, digamos, sin ni siquiera la intervención humana. Uno deja por ahí las cerezas al medio ambiente y eso empieza a fermentar. Pero la idea de esto es que existen microorganismos en el medio ambiente que lo que hacen es, de manera natural, empezar a procesar los sustratos que existen, en este caso, en la cereza, que es una fruta, y empezar a convertir estos sustratos de azúcares, principalmente, a los dos compuestos principales de la fermentación, que es alcohol y dióxido de carbono. Y ustedes lo ven de manera indirecta con este burbujeo que se produce en la superficie del grano de la cereza que está siendo fermentado. Eh, pero no solamente se producen estos dos componentes principales, sino hay cambios en las estructuras, hay cambios en los componentes de la cereza, hay absorciones, digamos, hay formación de compuestos, hay eh, separación, hay
hay encadenamiento, digamos, que existen un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo durante la fermentación del café y son cosas que pasan de manera natural, repito, ¿no? Incluso por ahí la gente que hace un café lavado y que lo deja reposar por ahí en una tina abierta 24, 48 horas, bueno, ahí también se está dando un proceso de fermentación sin ni siquiera, digamos, provocarlo, ¿no? Simplemente por estar al medio ambiente. Hay dos impactos principales que se tienen acá, que es la remoción y ruptura del mucílago para producir esta semilla limpia y el desarrollo y aroma de sabor. Y vamos a platicar un poquito más de esto. Lo- Existen, o se han hecho estudios de cuáles son los microorganismos típicos que se encuentran en estas fermentaciones del proceso post cosecha del café. Eh, y se encuentran diferentes bacterias, diferentes levaduras de diferentes tipos, pero una de las cosas que más fácilmente se notan es cuando uno ve que el mosto se acidifica, que se empieza a poner un poquito más ácido, porque obviamente el ácido, digamos, es un poquito más fácil de detectar en boca que el alcohol. Además que las cantidades de alcohol son pequeñas relativamente hablando con la cantidad de ácido que se produce para ser significativo en el paladar. Pero esto me recuerda mucho, por ejemplo, como no sé si ustedes conocen el pulque en México, que es una fermentación de la savia de un agave. Entonces es como lo que sería un tequila, pero solamente en la fermentación de un agave especial y de una fermentación espontánea. Como es mucho de las fermentaciones que pasan en el café, fermentaciones espontáneas. Y se trató de tratar de conocer cuál eran las levaduras o las bacterias o los microorganismos principales que participaban en estas fermentaciones. Obviamente la lista es larguísima, hay muchísimos microorganismos que se han encontrado ahí y entre más personas siguen muestreando esta savia, obviamente encuentran nuevos microorganismos. ¿Y qué nos está diciendo acá? Bueno, que primero que nada hay una cantidad muy diversa de microorganismos en el medio ambiente. Segundo, que estos microorganismos que se encuentran van a ser van a depender de muchos factores. Y tercero, que esta fotografía de los microorganismos presentes en el mosto va a depender mucho del punto donde uno muestrea, por ejemplo. Si yo muestreo digamos, a las 10 horas de fermentación, voy a ver una cosa. Si yo muestreo a las 48, voy a ver otra cosa. Si yo muestreo a las 60 horas, voy a ver otra cosa. Y lo que sucede es que nosotros tenemos microorganismos de manera natural en el medio ambiente, pero a la hora que ellos obviamente intentan, la función principal de una bacteria o de una levadura no es producir ácido láctico, no es producir alcohol, sino propagar su especie. Entonces, lo primero que intenta el microorganismo es implantarse, que quiere decir encontrar un sustrato donde contenga un sustrato para poder alimentarse, poder reproducirse eh, que digamos, y crecer a una tasa más rápida que los otros microorganismos que se encuentran en el medio ambiente, luchando, digamos, también en ese mismo sustrato. Entonces es por eso que unos microorganismos, a pesar de que arrancan todos en el inicio, digamos, van desplazándose unos a otros a través del tiempo. Y segundo, porque estos metabolitos que producen, digamos, las bacterias producen los ácidos orgánicos, las levaduras producen los alcoholes, digamos que son sus herramientas para poder desplazar a otros microorganismos. Si bien tienen cierta tolerancia, estos microorganismos de tolerar cierto grado de alcohol o cierta cantidad de acidez volátil, llega un punto donde se siguen produciendo estos metabolitos y se van desplazando, digamos, y al final de cuentas quedarán los más resistentes tanto a estos metabolitos, estos productos químicos, como a la temperatura, digamos, también. Entonces, es muy interesante y se encuentran ciertos microorganismos, como el caso de piquia, por ejemplo, que ha sonado mucho por ahí en algunos cafés muy famosos,
pero que no necesariamente pica trabaja sola, sino que es una combinación de varias cosas. Obviamente, la parte de la fermentación es un elemento más que contribuye al resultado del café, del grano, digamos, del café fermentado. Pero nosotros hemos visto que los métodos de proceso son fundamentales, son muy importantes para poder determinar el perfil de este café. Y tenemos todos los métodos de proceso, lavado natural, honey y todas sus variantes y que en diferentes partes lo llaman diferente. En el caso de los métodos de fermentación, también la gente está haciendo cosas que de innovación, digamos, que le llaman la maceración carbónica, doble fermentación, fermentaciones secas, fermentaciones sumergidas. Y en ese caso hay gente que está haciendo, por ejemplo, fermentaciones espontáneas o agregar ciertos cultivos o agregar una mezcla de cultivos. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo del café desde el punto de vista de producción de aromas de fermentativos o aromas y sabores diferentes en un café y lo bueno que tiene eso es que está favoreciendo una innovación muy importante. Entonces todo el mundo está tratando de ver la manera de cómo le da un valor agregado a ese café, cómo lo hace diferente, cómo lo hace especial y están obviamente buscando todos en ese camino. Una cosa que hay que tomar en cuenta también es que si bien hablábamos de que la fermentación es transformar un sustrato, como en este caso la glucosa, o también se le dice un carbohidrato, en alcohol y CO2, que es decir, la fermentación alcohólica. Hay otros tipos de fermentaciones que también se llevan a cabo en la naturaleza y que su especialidad no es solamente producir alcohol, porque si se fijan, salvo sea una fermentación muy prolongada, en el caso del café, se perciben estos cafés que son, le llaman los cafés estos avinados, que se sienten avinagrados, avinados, como que tienen muy intenso la parte de las frutas rojas, digamos, pasas y ese tipo de cosas, pero también se producen estos compuestos aromáticos o de sabor durante el proceso que es lo que le da esta complejidad a los cafés. Y en el caso de otras industrias, se mide mucho la parte de los rendimientos. Por ejemplo, se habla mucho de que cuánto alcohol o etanol se produce por unidades de glucosa o de carbohidrato. Entonces, hay una serie de parámetros de cálculo, si ustedes quieren, de rendimiento, de cuánto producto tengo yo por unidad de sustrato. En el caso del café, aún no se ve de esa manera y a lo mejor más adelante va a ser una manera de control, pero aquí lo que se está mirando principalmente son los cambios a nivel organoléptico, a nivel sensorial. ¿Ok? Eso es lo más importante que estamos viendo acá. Y si nos vamos con más detalle, bueno, volvemos a la misma unidad de glucosa, misma unidad de energía, misma unidad de alimento de la levadura, y que la levadura la consume, esta es una célula de levadura, la consume, la internaliza y es cuando viene lo que hace es que la molécula de glucosa se transforma en una molécula más pequeña y deriva en una producción de energía y deriva en otra producción de compuestos aromáticos, pero principalmente dijimos que etanol y CO2. Hay que considerar también que la célula es un organismo vivo y que va a reaccionar conforme a las condiciones ambientales o de proceso que yo le pueda dar. Eso es bien importante. Pero es un organismo bastante noble, digamos, que conocemos perfectamente bien cómo funciona y tenemos el conocimiento como para darle, digamos, las facilidades para que pueda crecer. Hablábamos también de que no solamente se produce alcohol, sino que se producen un montón de compuestos aromáticos. Los más importantes pueden ser, por ejemplo, los ésteres, que son esos compuestos, moléculas que tienen un grado de volatilidad alto, pero que también, y que con concentraciones pequeñas, pero que también tienen umbrales de detección bajos. Son los que se relacionan más con frutas típicas,
como pues puede ser la pera, la manzana, la piña. También tenemos el caso de unos compuestos que se relacionan más con el caso de los tioles, de los terpenos, compuestos más relacionados con la planta, digamos, que vienen relacionados con la planta. Y estos compuestos tienen todavía una concentración más pequeña, pero todavía un umbral de detección más bajo. Y son los aromas típicos que se relacionan con los compuestos, los productos cítricos, por ejemplo, fruta de la pasión, aromas exóticos, digamos, maracuyá, ese tipo de cosas. Y no es necesario que ustedes se tengan que aprender toda esta ruta metabólica, simplemente lo estoy llevando un poquito para que vean cómo el grado de complejidad es muy importante, pero no necesariamente nos tenemos que aprender todo. La levadura lo hace por sí misma. La levadura, mientras tenga las condiciones, la levadura va a producir sus compuestos aromáticos, sus ésteres, sus tioles, su poquito alcohol, sus alcoholes superiores que van a hacer que esta levadura tenga una maquinaria, digamos, para poder producir cierto tipo de aromas. Es por eso, eso es lo que se diferencia una levadura y otra, que tienen este arreglo distinto, que pueden producir diferentes cantidades y diferentes tipos de compuestos. Eh, Respecto a los métodos novedosos de fermentación, pues la parte de fermentación anaeróbica creo que es algo que está bastante conocido por todos o que está siendo bastante conocido, que es un proceso que restringe el aire, es un proceso que se lleva en tanques cerrados y lo podemos hacer con un proceso con la cereza completa, un honey, un lavado. Y el tiempo de fermentación, digamos, hemos visto que hay gente que hace 12, 100, 140 horas. eh, Todo va a depender de muchos factores, los podemos ir platicando. A donde ustedes se encuentren que ustedes encuentran el punto de equilibrio entre la cantidad de aromas que ustedes quieren tener y también el grado de producción de todos estos compuestos. Una de las cosas que hay que considerar también es que una fermentación anaeróbica, es decir, una fermentación cerrada, va a favorecer obviamente a este tipo de microorganismos que son las levaduras. Una levadura puede trabajar, se llaman microorganismos facultativos, es decir, una levadura puede respirar y puede fermentar. La fermentación es para producir compuestos metabólicos, para producir aromas y sabores, y la parte de respiración la hace la levadura, consume igual azúcar, pero su función es producir más levadura. Y estas levaduras, digamos, lo van a hacer de una manera natural, está dentro en su metabolismo, lo hacen incluso a veces al mismo tiempo. Pero cuando yo cierro el tanque, digamos, favorezco dos cosas. Una, que hago que yo pueda trabajar mi fermentación principalmente con los microorganismos que yo estoy inoculando, que yo estoy poniendo, si no está abierto al ambiente para que otros microorganismos puedan colonizar el medio. Y también favorezco que no esté en contacto con el aire, que el aire, el oxígeno que hay dentro de ese tanque, la levadura lo consume rápidamente para poder crecer y después de ese es un ambiente anaeróbico y se empieza a producir el CO2 que empieza también a desplazar, digamos, este oxígeno que pueda haber en el medio. Entonces es control desde el punto de vista de que no exista o que se limite, digamos, la cantidad de microorganismos que están fermentando ese grano, porque sabemos que la fermentación del café, pues obviamente no es una fermentación estéril, siempre va a haber cierta carga de microorganismos autóctonos del proceso del café, pero al yo meterlo en un tanque de fermentación cerrado, eh, yo voy a tratar de favorecer este microorganismo que yo estoy inoculando para que en la cantidad que yo estoy metiendo pueda desplazar a los demás y que sea la huella que yo estoy obteniendo ahí. Y ustedes pueden ver estos tanques que le ponen la tapadera y que le ponen un cinto de metal y también tienen generalmente un escape de CO2, digamos, que para liberar el CO2.
Por ahí en la feria de Houston que hubo del Specialty Coffee que hubo este año, hace unas semanas, estuve platicando con un procesador de café, con un café extraordinario ahí de Costa Rica y me estaba enseñando los tanques que tenían ellos para fermentar, que eran tanques cerrados a presión, atornillado, y se veía cómo estaba con mucha presión, digamos, el tanque. Y él decía que en su experiencia él veía que en esos tanques cerrados herméticamente, digamos, sellados prácticamente, él obtenía una mayor cantidad de aromas que en un tanque abierto, que en un tanque con un airlock. Bueno, es un tipo de proceso, digamos, al tener, también se puede hacer una fermentación presurizada, digamos, que esto va a cambia, digamos, también el perfil de las fermentaciones, pero generalmente, digamos, hay que buscar un balance entre lo que se está produciendo, digamos, y darle estas condiciones para la levadura para que pueda producir CO2 y ese CO2 se libere. Como platiqué hace rato, estos compuestos aromáticos son compuestos volátiles y una parte, claro que va a escapar por el CO2, pero tendríamos que ser capaces de producir suficiente como para mantener cierta parte dentro de la fermentación. El portafolio este de Safcafé, bueno, lo podemos dividir en tres categorías. Tenemos levaduras seleccionadas, tenemos mezclas de levadura y enzimas y tenemos, en este caso, bacterias que por lo pronto están solamente en su formato experimental. Eh, la idea principal atrás de esto es tener un producto que pueda darles a ustedes más control y consistencia en las fermentaciones, es decir, que eh, si bien van a existir muchas variantes dentro del proceso que me van a generar inconsistencias, luego queremos que la fermentación deje de ser una de esas y que la fermentación sea lo más controlada posible, es decir, que ustedes siempre obtengan o casi siempre obtengan el mismo resultado lote tras lote. Eh, y que además de eso, ustedes pudieran tener una bitácora donde ustedes pueden estar anotando sus condiciones de proceso a través del tiempo para que vean, digamos, comparativamente cómo lo están haciendo. El usar una levadura seleccionada, obviamente, contra tener una fermentación espontánea, definitivamente va a producir un perfil a fermentación, digamos, de manera general mucho más marcado que tener una fermentación espontánea. Si yo pudiera, digamos, hacer una línea y hacia un lado pondría fermentación espontánea y hacia el otro lado pusiera la fermentación con levaduras seleccionadas, definitivamente sí, la fermentación espontánea con esta diversidad de microorganismos tiene un potencial de generarme aromas y sabores únicos, eso es la verdad. Pero tiene la desventaja de que me puede desarrollar fermentaciones sin control, inconsistentes, funky, lo que le llaman ustedes, que es un café medio que no sabes ni a qué sabe ni a qué huele. Y la otra, que la intensidad de todos sus componentes puede ser relativamente baja. Cuando yo estoy usando un café, una bebida seleccionada, me estoy garantizando que va a ser un producto con una fuerza de fermentación importante, porque es un producto que tiene una cantidad de levaduras por gramo que van a ser suficientes para dominar, para implantarse en el café y para generar su perfil en particular. Va a ser un café más limpio y va a ser un café que va a permitir que yo prácticamente, si estoy usando las mismas condiciones, la misma agua, la misma temperatura, la misma varietal, las mismas condiciones de proceso, yo tenga un café bastante similar cosecha tras cosecha. Y lo que hemos visto también es que eh, la tasa o la puntuación, digamos, ha incrementado y las pruebas que hemos hecho, el último set de pruebas que hicimos fue con un café, hicimos una colaboración ahí en Pereira, en Colombia, y hicimos muchas condiciones con los tres diferentes procesos
de café con una café de variedad Castillo y nos dimos cuenta de que el cambio es obvio al usar este tipo de productos. El cambio es bastante obvio para mejorar. Obviamente no es una varita mágica, pero, pero sí te da la oportunidad de que tú como experto en café puedas definir hacia dónde te quieres mover para utilizar, de qué manera utilizar este tipo de productos. La aplicación que tiene, bueno, es todas las variedades de café. Por ahí entendíamos que lo que se decía era que solamente una levadura podía ser utilizada en un tipo de varietal. En el caso de nosotros no es así. Nosotros creemos que la levadura va a trabajar, obviamente, de manera distinta, dependiendo de los precursores, del tipo de cereza con la que está trabajando, pero de que puede trabajar con todas, definitivamente puede trabajar con todas. Y ya dependiendo del productor, él va a definir qué es lo que quiere utilizar. Todo el tipo de proceso, no hay ningún problema, natural, honey, lavado. Sí hemos visto, y ustedes lo saben, que eh, entre más la levadura tenga materias primas para poder trabajar, este efecto de fermentación va a ser un poquito más marcado. Es decir, yo podía esperar que en un proceso, un café natural, yo tenga más materiales, más materias primas para que la levadura trabaje y sea más intensa el aporte de fermentación que en un café lavado, por ejemplo. Uno de los recomendaciones es que en un proceso donde se remueve el mucílago de manera profunda, la levadura puede batallar para implantarse, para anclarse, digamos, para poder crecer, para tener esas materias primas para su alimento, digamos, para poder desarrollarse. Y el resultado al final, como les digo, la fermentación es parte de todo este hilo de procesos que van a ir cambiando los perfiles del café, pero sí en la fermentación podemos ser muy puntuales en lo que queremos controlar, controlar temperatura, controlar tasa de inoculación, controlar nutrientes, controlar los tiempos, controlar los pHs, etcétera. Bueno, son cuatro marcas, cuatro etiquetas con las que estamos lanzando y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. La primera, por ejemplo, Saft Coffee Green Origins, que es una levadura que se puede utilizar para ambas, para todas las variedades, como les comento. Y una de las características principales que vimos con esta cepa es que, digamos, su nivel de intervención en la fermentación, es decir, no es una levadura que su carácter fermentativo se ponga por encima de del proceso, digamos, y del terroir del café. Es una levadura que respeta mucho el varietal de la cereza y que también otorga una redondez en boca, digamos, del punto de vista de que el café no se siente tan ácido, tan astringente, sino que da una suavidad en boca, digamos, como si recubriera el paladar a la hora que uno prueba el café ya en taza. Esa es la característica principal que tiene la SAF Coffee Origins. Es un producto que se usa 1 gramo de producto por 1 kilogramo de fruta, sea fruta cereza o sea en grano. Su temperatura de referencia es 20 y 30 grados centígrados. eh, y bueno, en el caso de la temperatura, hay que entender que estos rangos de temperatura son temperaturas de operación óptimas, digamos. Cuando la levadura, digamos, esté a una temperatura mayor, no significa que la levadura va a explotar y se va a morir, o cuando esté a una temperatura menor, lo mismo. La levadura puede seguir trabajando, digamos, pero obviamente va a trabajar en condiciones que no son óptimas. Y ustedes, como lo pueden ver, por ejemplo, es como si fuera ¿cómo les puedo explicar? Le llaman la campana de Gauss donde el 90% de la actividad de la levadura se encuentra entre 20 y 30 grados centígrados. Ya si yo me excedo, digamos, por los lados, es donde yo puedo empezar a ver que cae un poquito la capacidad de la levadura de seguir fermentando. Obviamente,
Más o menos tenemos entendido que las temperaturas de fermentación del café o las temperaturas ambientes en lugares de mucha gente que cosecha café más o menos son en este rango. El siguiente producto, el Saft Coffee Sunrise Origin, tiene una tasa de inoculación similar, tasa de fermentación similar, y la característica que tiene este producto es que tiende a producir aromas más hacia las frutas tropicales, digamos. Yo le encuentro mucho cítrico, nos ha pasado mucho que tiene mucho esta parte, una acidez media, una acidez baja, que también combina con esta parte los aromas a frutas, digamos, cítricas y tropicales. Bastante interesante. En el caso de Saftcool Blue, es una levadura que está diseñada, a diferencia que tiene para trabajar en temperaturas un poquito más bajas, para la gente que su cosecha, digamos, la tienen un poquito más de altura, que tiene fermentaciones más bajas. Este producto es ideal para trabajar en esas condiciones y también tiene un perfil que da más por el lado de los dulces, digamos, vainilla, cacahuate, pero obviamente que va a destacar, va a depender mucho de la cereza que ustedes están usando. Creo que es una gran alternativa para la gente que tiene café en un poquito más de altura, que empieza la zafra por ahí en, no sé, noviembre, diciembre, y que las temperaturas son un poquito más frescas. No significa que este producto no pueda trabajar en temperaturas más cálidas, había que probarlo. Para lo que se diseñó fue para trabajar en esas condiciones un poquito más frías. Por último tenemos el Soft Coffee Deep Amber, que una de las diferencias que tiene este producto, vean acá cómo su tasa de inoculación aumenta. En los anteriores era 1 gramo por kilogramo, aquí son 2 gramos por kilogramo. Perdón, 2 gramos por kilogramo exactamente, 200 gramos por 100 kilogramos de fruta. Y la diferencia que tiene que Deep Amber es una mezcla entre levaduras y enzimas. Obviamente al tener yo enzimas, unas pectinasas, lo que hace es que la fermentación sea un poquito más eh, presente. Esas enzimas lo que hacen es romper toda esta parte vegetal de la fruta y hacer tanto que el mucílago esté más disponible y como que exista también un poquito más de penetración de estos compuestos hacia la semilla. Y en los perfiles que nos ha tocado a nosotros ver es bastante complejo, tiene tanto la parte cítrica como también la parte floral, frutal. Es un producto bastante interesante y obviamente al tener la enzima tiende a que su fermentación sea un poquito más acelerada. Para los protocolos de pruebas que recomendamos, seguir el procedimiento tradicional que ustedes tienen. No quisiéramos, y ni ustedes tampoco lo van a querer, obviamente, cambiar lo que han hecho por muchos años. Queremos que, digamos, ustedes mantengan en su proceso tradicional y que los que estén interesados vayamos cambiando de a poco, haciendo ajustes de a poco, ajustes que se puedan comparar o tener referencias de lo que se hacía antes o lo que se puede llegar a tener para no cambiar todo de una, ¿no? Sabemos que ustedes, que el café en sí en Costa Rica o que el café sí en estas áreas que tenemos en Latinoamérica es un café excelente ya de arranque y que quieren ustedes también conservar buena parte de sus sabores y sus aromas. Se recomienda que sean, si hacemos estas pruebas, que sean cerezas del mismo lote, de la misma cosecha, y realizar una fermentación control, es decir, sin la levadura esta que está añadida, o compararla con otra levadura que ustedes estén utilizando para poderlas tener como referencia. Respetar las recomendaciones del uso de ficha técnica, los que es temperatura, tasa de inoculación, tratar de mantener estos parámetros de control en las pruebas, es decir, puede ser el caso en eh, la temperatura, digamos, cambie mucho durante el día
Acá lo que recomendamos es tener a lo mejor las pruebas, hacerlas en un lugar cerrado, solamente para las pruebas. Obviamente sabemos que en la realidad eso puede tener una pequeña diferencia, pero para la prueba, para que ustedes tengan como que la primera experiencia sea lo más controlado posible, será lo ideal. Si no se puede, se hace en medio ambiente, no pasa nada. Llevar una bitácora de control y compartir estos hallazgos principales. Sabemos que muchas veces, como dije hace rato, no es una varita mágica. Puede suceder que el perfil no sea lo que ustedes esperaban, pero cuando comparten esa información con nosotros, tenemos la capacidad de decirles qué se pudiera cambiar para corregir o por qué tuvimos ese resultado. Finalmente, decirles que sabemos que las pruebas pueden tener un cambio importante y se recomienda hacer una prueba a pequeña escala y después para pasar a una escala comercial. Para las pruebas hay que preparar, por ahí hubo una pregunta, Luis, pero creo que lo podemos pasar si quieres al final ahorita para todos. Para la preparación de materiales, en la medida de lo posible, bueno, utilizar recipientes limpios, sanitizados y en condiciones para el manejo de la levadura. Sabemos que hay gente que limpia los granos, digamos, que agrega por ahí algunos sanitizantes para las cerezas. Eh, yo no les podría decir, hay gente que lo hace y le va muy bien. Acá creo yo que en la realidad con lavarlas con agua de proceso, remover el agua, con eso puede ser más que suficiente para poder empezar. Es decir, si ustedes así lo hacen, hagámoslo así. Lo único que sí, recomendar utilizar un recipiente limpio porque muchas veces cuando pudiera haber por ahí las levaduras, las bacterias, muchas veces se pegan, digamos, a los recipientes y digamos, ya tenemos una desviación ahí para hacer la prueba. Usar, repito, la dosificación de referencia, 1 gramo por kilogramo de Green Origin, Sunrise Blue y Cool Blue, y 2 gramos por kilogramo de la Deep Amber. Si alguien quisiera experimentar con la bacteria, la dosificación es 0,2 gramos por kilogramo, la experimento 34, que es muy interesante porque, digamos, si bien las levaduras producen cierta acidez, no es nada comparado cuando uno usa la bacteria. Y según lo que nos han comentado productores de café, al usar la bacteria se producen estos perfiles que son muy deseados por los asiáticos, los árabes, ok, se relaciona mucho como con esta jugosidad, con esta parte de la cereza, de la fresa. En el caso de los productos, se recomienda almacenar en lugar fresco y seco las levaduras. En el caso de la bacteria, almacenarse un poquito más en frío. Una abierto el paquete original puede consumirse hasta en 7 días después de haberse ha sido abierto y no usar paquetes blandos ni dañados. Es la recomendación general. En el caso de la levadura, preparar la cantidad de levadura que yo vaya a usar, 10 veces su peso en agua limpia, estéril o de proceso, entre 22 y 24 grados centígrados. Eso significaría que 1 kilogramo de levadura que nos serviría para hacer eh, 1000 kilos de cereza o de grano despulpado, eh, tendríamos que hidratarlo en 10 litros de agua. Se deja reposar 5 minutos, se agita suavemente para disolver los grumos, se deja reposar entre 15 y 30 minutos y cuidar porque se puede desbordar, digamos, la levadura se empieza a hinchar y ya, digamos, está lista para usarse. Incorporar el soft coffee, las levaduras de fermentis, buscando tener homogeneidad. Recordar que entre menos líquido exista, eh, hay que asegurarse más de que existe una mayor homogeneización. Porque acuérdense que hay gente que hace, por ejemplo, levaduras sumergidas, que no agrega nada de líquido, y tenemos gente que agrega agua hasta aforar, digamos, la cereza o el grano. Y hay gente que tiene estos tanques que tienen un tanquecito que recupera los líquidos y que tienen bombas para recircular. Entonces es bien importante poder tener esta homogeneidad en la fermentación para garantizar de que la levadura está trabajando en todo el sustrato. Y en los casos de la gente que hace fermentaciones en una sola capa, es decir, que extiende en el piso, que no tiene un tanque de fermentación, asegurarse de esparcir bien
la levadura. En este caso, obviamente, la gente que tiene tanques, que no tiene tanques, que los que expande, digamos, en el piso la fermentación y que yo voy a hidratar la levadura y voy a poner a lo mejor un dispensador y que voy a, con una pistola voy a esparcir la levadura en la superficie. Hay que considerar que esta fermentación es una fermentación aeróbica y que seguramente va a haber contacto con otros microorganismos ahí también, ¿no? Para la temperatura, seguir la recomendación de la ficha técnica. Acuérdense también que el tiempo de fermentación está relacionado a la temperatura. No, yo diría que no es la temperatura no es el factor más importante, pero es un factor de control. Eh, yo veo que muchas personas cuando nos preguntan, nosotros les decimos que nosotros la experiencia que hemos tenido le hemos hecho en 72 horas, 80 horas, 60 horas, y gente que me dice, no, es que eso es muy poquito. Entonces, yo lo que les diría es, no pongamos, como dice, no juzguen el libro por su portada solamente. Entonces, el tiempo de fermentación es una medición indirecta del grado de fermentación, porque si yo pongo mucha levadura, yo voy a tener el mismo efecto en un menor tiempo. Entonces, el tiempo de fermentación es una medida indirecta de medir el grado de la fermentación solamente, es un control también. Entonces, generalmente sí se relaciona fermentaciones largas con fermentaciones más funky, fermentaciones más cortas, fermentaciones más limpias. Eso estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero no todo el tiempo es así. Y más les digo porque poco a poco se empiezan a utilizar más cultivos seleccionados en cantidades suficientes que no se ocupa tanto tiempo la fermentación para generar un efecto ya en el grano. Eh, Hay que hacer seguimientos de los cambios de temperatura, por supuesto, a través del tiempo. Y como les dije hace rato, esta fermentación que tiene enzimas tiende a ser más rápida. Si hay gente que le gusta, digamos, tener esta parte funky, también se pueden hacer estas fermentaciones extendidas, simplemente dejándola un poco más, acordando que llega un punto donde las levaduras se mueren y que existe por esta cantidad, les decía hace rato que una fermentación de café no es una fermentación completamente estéril. Estas bacterias, estas levaduras salvajes que pueden consumir otro tipo de sustratos, cuando una levadura muere es cuando aparecen los otros microorganismos, como en el caso de las bacterias acéticas, las bacterias lácticas, y que la levadura al morir, digamos, sirve como alimento para otros microorganismos también. Sus componentes se difunden en el medio, sirve como alimento para otros microorganismos y es cuando se produce el avinagrado, digamos, de los cafés, cuando se tiene una fermentación demasiado extensa. Entonces es cuestión de que ustedes encuentren el punto óptimo para lo que ustedes están buscando. Generalmente se puede decir que unas temperaturas de menos, relativamente hablando, ¿no? Temperaturas un poquito más frías, de menos de 15 grados centígrados, van a durar más de 7 días. Temperaturas de 15 a 18, 13 a 6 días. Temperatura de 18 a 24, pueden estar listas en 60 horas. Temperaturas de más de 25, 24, 48 horas. Esto es algo relativo, para que ustedes tengan una idea que un efecto similar, un grado similar de fermentación se puede alcanzar en diferentes tiempos, cambiando solamente la temperatura. Obviamente, si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, vayámonos por algo en la mitad, digamos, a nivel medio, que yo no tenga que, si yo tengo que refrigerar mis tanques de fermentación, pues yo voy a tener que considerar que es un gasto más en mi proceso, tengo que tener a lo mejor un chiller, tengo que tener consumo eléctrico, tengo que tener recirculación de agua, entonces eso no lo queremos hacer. Queremos que ustedes trabajen en las condiciones que ustedes tienen naturalmente en las fincas. Y bueno, por mi parte sería todo. Si quieres, Luis, nos movemos a por ahí las preguntas.